noches, hermanos. Dios me los bendiga. Todos sean bienvenidos esta noche. Es un placer, es un gusto verlos aquí en la casa del Señor. Y también es un privilegio estar aquí, traer la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a orar primeramente para que el Señor tome control de mi boca, de mi mente, de mis palabras. Señor, que sea Él quien hable esta noche. Bendito Dios, Señor, te doy gracias, Padre, por este privilegio, Señor, que tú me has dado, Señor. Bendito eres tú, Señor, bendito eres tú, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, quien esta noche, Señor, hable, Padre, a su pueblo, Señor Jesús. Oh, Señor, yo te lo pido, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor. Oh, te pido, Señor, bendice, Señor, este pueblo, Señor, este pueblo fiel, Señor. Bendícelo, síguelo ayudando, síguelo, Señor, cuidando, Padre, Señor Jesús. Yo te lo pido, Señor, asimismo también por todos los enfermos, Señor. Seguimos orando, Señor, seguimos clamando, Padre, por cada uno de ellos, Señor. Gracias te doy, gracias, Padre, en esta noche, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Den un aplauso, hermanos, al Señor. Es un gozo estar en la casa del Señor, es un gozo poder traer la palabra del Señor, es un gozo, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos están gozosos por este día que el Señor nos ha dado? ¿Verdad? Qué hermoso es venir a la casa del Señor. La presencia del Señor sigue estando aquí. La presencia del Señor siempre ha estado aquí y seguirá estando aquí, ¿verdad? Esta noche el Señor quiere hablar y yo le puse el título: es necesario que Jesús entre a tu casa, ¿verdad? Es necesario que hoy, que no para mañana, que no para otro día, hoy es necesario, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir amén que el Señor more en nuestra casa, verdad? Para eso el Señor me llevaba, yo le pedía al Señor dirección y le decía: Señor, dame algo, Señor, porque solo tú tienes palabra, ¿verdad? Porque solo tú tienes palabra de vida. Y para eso me llevó a Lucas 19:1, aquí una historia muy conocida, pero el Señor quiso hablarnos en esta noche de esta parte. Dice en el libro de Lucas capítulo 19 versículo 1, dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Vamos a ir notando palabras claves que tiene ahí, que dice que era publicano y rico, ¿verdad? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dice, porque es necesario, dice la palabra del Señor, porque es necesario que hoy que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado o alguno se lo devolveré cuadruplicado. Después le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Verdad? Qué hermosa es la palabra del Señor. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 3:20. También es un versículo muy conocido, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? El Señor esta noche, hermanos, les hace un llamado, ¿verdad?
le hace un llamado a las personas que nos están viendo por las redes sociales, le hace un llamado, ¿verdad? El día de hoy el Señor quiere morar en tu casa. No mañana, no pasado, no, dice un dicho que no dejes para la mañana lo que puedas hacer hoy, ¿verdad? Es hoy, hoy es el día de tu salvación, hoy es el día que tú busques al Señor. No debemos de dejar pasar más tiempo, no debemos de dejar para mañana. ¿Por qué? Porque no sabemos el mañana. Lo único que sabemos es que el Señor está con nosotros y en Él es el que debemos de confiar, ¿verdad? Amén. Regresemos a la historia de Zaqueo, ¿verdad? ¿Quién era Zaqueo? Dice la palabra del Señor que Zaqueo era un publicano, ¿verdad? Era un publicano y rico. La palabra del Señor nos dice que era un publicano y rico, ¿verdad? El Señor no tiene en especial unas personas, porque tú eres rico, o porque tú eres pobre, o porque tú no tienes nada, o porque tú eres millonario. El Señor busca a todos, ¿verdad? La palabra dice del Señor que era rico para empezar, ¿verdad? Dice que era un recaudador de impuestos, ¿verdad? Y era muy rico. ¿Por qué? Porque ellos manejaban mucho dinero, ¿verdad? Y también dice la palabra del Señor que dice la palabra del Señor que era pequeño. Vamos a hablar de las cosas que él tenía. Era rico, era publicano, era pequeño, ¿verdad? Pequeño de estatura. Pero la palabra del Señor nos dice que si nos damos cuenta que era jefe, aparte de que era recaudador, era jefe todavía de los publicanos, era jefe. Ahora, aparte de que era recaudador de impuestos, todavía era jefe. O sea que yo me imagino que él tenía más dinero. Aparte, no solo era un jefe, ¿verdad? Yo creo que para las personas que tienen un negocio, cualquier cosa, son jefes, tienen sus trabajadores. O sea, él todavía era jefe, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que él conocía, él había escuchado, él no solo, cuando tú eres una persona, hablemos en estos tiempos, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. En estos tiempos, ¿verdad? Se hacen impuestos, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos hacemos impuestos cada año, tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? Zaqueo, él cobraba, la forma de cobrar los impuestos iban de lugar en lugar, de casa en casa, iban y recaudaban los impuestos de las personas, ¿verdad? Pero yo me imagino que él conocía, digamos aquí, nosotros que vivimos en la ciudad de Hesperia, él iba a esta casa, iba a la otra, él conocía, él sabía de las personas, él sabía de las cosas que el Señor Jesús había hecho o que estaba haciendo, ¿verdad? Por eso más adelante vamos a hablar de que él dice que quería conocer a Jesús, que quería ver a Jesús. Por eso hizo esas cosas, por eso se subió a ese árbol. ¿Por qué? Porque él procuraba, porque él quería, porque él sabía de la fama, él sabía, dice la palabra del Señor, que aquí vamos a leer en Lucas 18:35, ¿qué dice la palabra del Señor? Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, quiero recibir la vista. Y Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio
y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vino aquello dio alabanza a Dios. Así es que, así muchas cosas, así muchos milagros, muchas cosas que estaba haciendo Jesús. Entonces dice que Zaqueo también quería conocer, quería saber, quería ver quién era Jesús, ¿verdad? Pero yo, como les digo, él era un recaudador, pues él conocía, él, por ejemplo, él sabía, esa persona es ciega, ya he visto, esa persona no caminaba y ahora camina. O sea, él sabía. ¿Por qué? Porque una persona que anda de casa en casa sabe las personas. No es porque quiera enterarse de las cosas, sino porque si tú vas a una casa, tú conoces. Si tú vas a algún lugar, a un negocio, tú sabes que venden. Si tú vas a un lugar, tú sabes. O sea, él era una persona que andaba de casa en casa, ¿verdad? Pero por eso dice que ahora vamos a ir a Mateo 9:8. Vamos a ver a Mateo 9:8. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo 9:8? Perdón, 9:18. Dice: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y lo tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente el manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundía la fama de esto por toda aquella tierra, ¿verdad? Él sabía, él conocía, es como le digo, Zaqueo conocía, escuchaba de la fama del Señor, escuchaba de que hacía cosas, ¿verdad? Qué bonito es cuando tenemos un obstáculo, cuando sabemos que no nos importa, ¿verdad? A veces es difícil venir a la casa del Señor, a veces se nos hace complicado, muchos trabajamos, muchos tenemos ocupaciones, ¿verdad? Pero hacemos ese esfuerzo, ese es el esfuerzo que mira el Señor, ese es el esfuerzo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque tú sabes que el Señor está aquí, porque tú sabes que probablemente puede ser hoy tu día de salvación, que hoy puede ser tu sanidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que necesitamos buscarlo, ¿verdad? Amén. Necesitamos vencer esos obstáculos para conocer a Jesús. Amén. ¿Verdad? No debemos de decir: oh, bueno, pues no voy, ¿verdad? Hay que seguir viniendo a la iglesia. Zaqueo dice que había una gran multitud. ¿Por qué había una gran multitud? Porque Jesús, había mucha gente, donde quiera que andaba Jesús había mucha gente, o sea que habría mucha multitud. Quiere decir que Jesús tenía esa fama, y Zaqueo tuvo que hacer cosas para poder verlo, ¿verdad? No importándole su estatura, no importándole nada, ¿verdad? Él quería ver a Jesús. Por eso que yo te digo, hermano, esta noche, que no te importe nada, solo busca a Jesús, que sea el Señor en el que tú confíes, en Él tú creas que Él es tu Salvador, ¿verdad? Ahora, muchas veces nosotros como personas nos ponemos limitaciones, ¿verdad? La edad,
que no tenemos una economía tan buena, que no puedo hablar, no sé escribir, yo no estudié, yo no fui a la escuela, yo no sé leer, ¿verdad? Nosotros nos ponemos limitaciones, ¿verdad? Pero para el Señor no hay limitaciones. Si el Señor te quiere usar así como eres, con las pocas palabras, con el poco o mucho intelecto que tú tengas, así el Señor te va a usar. No es necesario que seas, como te decía antes, no es necesario que tú seas rico o pobre o lo que sea, o de una economía, no importa. Si el Señor quiere usarte, el Señor te va a usar. Así es que no debemos de poner ningún. Zaqueo tenía un obstáculo. Zaqueo era pequeño. ¿El que hizo? Se subió al árbol. ¿Por qué? Porque él lo quería ver. ¿Por qué quería ver al Señor? Él no le importó, ok. A veces pensamos, no, pues yo no voy a ir, porque yo no voy a ir a la escuela porque yo no sé leer. Pero si tú vas a la escuela vas a aprender. Si tú vas a cualquier cosa, pues vas a. ¿Por qué? Porque estás yendo. Así es como Zaqueo. Él tenía, aparte de que era una persona, no era querida, aparte de que él no era una persona querida, pero es lo que yo les digo, para el Señor no hay nadie ni nada que Él quiera salvar. Así como te quiere salvar a ti, así también quiere salvar al rico, ¿verdad? No importa que sea pobre, no importa que sea rico, ¿verdad? Gloria a Dios. Ser pequeño no es un obstáculo, ¿verdad? De cualquier modo que tú lo veas, ¿verdad? De manera económica, de manera física, de intelecto, como les decía, no importa. Lo importante es llegar a la meta. Lo importante es ver a Jesús. Amén. Necesitamos ser comprometidos con lo que hacemos, ¿verdad? Zaqueo fue comprometido. Zaqueo se puso cuando él supo, porque él supo que iba a pasar por ahí, él dijo, ok, yo voy a lograrlo, yo lo voy a ver. Él no sabía todavía, ¿verdad? Que Jesús iba a morar en su casa, que iba a ir a su casa. Y más adelante vamos a ver, dice la palabra del Señor, que esa perseverancia también salvó a su casa. Porque dice que él, me voy a adelantar un poquito, pero dice, vamos a regresar a Lucas 19. Gloria a Dios. Dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto también es hijo de Abraham, ¿verdad? O sea que también los de su casa, por esa perseverancia, hermano, tú que estás viniendo a la iglesia, a tu casa también, tus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tus hijos te ven cómo sigues perseverando, tus hijos te ven cómo confías en el Señor. Tus hijos te ven cómo te comportas, que tus hijos te ven que ya no eres el mismo, ¿verdad? Y no solo tus hijos, también tu familia, tu vecindario, todos te ven. Así es que cuando llega el Señor a tu casa, también hay para todos los demás, ¿verdad? Ahora, si vamos al versículo... El versículo dice, en el versículo 8, 19, 8, que también trae cambios, ¿verdad? Cuando el Señor viene a tu casa, cuando el Señor entra en tu corazón, dice que trae cambios también. ¿Por qué dice? Porque entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, ¿verdad? Hay un cambio. Cuando el Señor viene a ti, hay un cambio. Ya no eres el mismo. Ya no hablas igual, hermano. Ya no piensas igual. Ya no piensas solo para mí. Zaqueo ya no dijo que él era una persona rica. Él ya no pensó, yo voy a amasar todo mi dinero. Dijo, yo no voy a dar. Dice que la mitad de sus bienes los iba a dar. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Cuando el Señor entra a tu vida, nada es igual, hermano. Cuando el Señor mora en tu casa, todo es diferente, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios.
¿Y qué nos dice también? Y si he defraudado. ¿A poco ustedes bien sabemos que él había defraudado, que él robaba, verdad? Así es que dice, él sabía lo que, por eso es lo que le digo, que cuando el Señor viene hay un cambio diferente, ya no somos los mismos. Tú cuando conociste al Señor, tú fuiste una nueva persona somos. Por eso es que hoy es necesario, hoy es el día, si tú no conoces al Señor, hoy es el día, tú quieres ser una persona diferente, hoy es el día, tú quieres tener un encuentro con el Señor, hoy es el día. Así es. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Dice que si en algo he defraudado, a algunos se lo devolveré cuadriplicado, ¿verdad? Se lo devolver, ¿verdad? Entonces, fíjense que las maravillas que hace el Señor, las maravillas que produce el Señor, ¿verdad? Una persona diferente. Dice que dice que la salvación llegó a su casa, ¿verdad? Vamos a ir a Lucas 19, 9, versículo 9. Ahí en Lucas 19 dice nuevamente, a mí me encantó eso. Yo quiero que se lleven esto. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos familiares, tenemos hijos, tenemos personas que conocemos que no conocen al Señor, ¿verdad? Y en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? En estos tiempos que mucha gente está perdiendo la vida, en estos tiempos que personas están perdiendo, ¿verdad? Que personas no conocen al Señor. Yo me decía, me venía al Señor y me venía y me decía que debemos de primeramente, ¿verdad? Nuestra casa, ¿verdad? Si tú no estás bien con el Señor, hoy es el día, ¿verdad? Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿verdad? Hoy es el día que el Señor quiere que venga la salvación a tu casa. ¿Y cuántos necesitamos que le lleve la salvación a nuestra casa, verdad? ¿Cuántos necesitamos, hermanos? A veces pensamos que estamos bien, a veces pensamos que no, yo estoy bien con el Señor, yo no robo, yo no hago nada, yo me porto bien, pero realmente estás bien con el Señor. Eso me decía el Señor. Fíjate que aquí en Lucas 18, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Qué hermoso es el Señor, nos habla de muchas maneras. Dice, y un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto le he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él oyó esto y se puso triste porque él era muy rico, ¿verdad? A veces pensamos que nosotros somos que ya tenemos el cielo ganado, ¿verdad? Que ya estamos listos, ¿verdad? Pero es necesario esta noche que nos analicemos, es necesario que esta noche te pongas a cuentas, es necesario que esta noche digas, Señor, yo he fallado y lo reconozco. El Señor está en esta noche para que tú le digas, Señor, he fallado, pero aquí estoy, yo lo reconozco. Yo sé que he fallado, pero aquí estoy. Yo sé que he defraudado a personas, pero aquí estoy, Señor. Yo sé que he robado, pero aquí estoy, Señor. Yo sé que me he portado mal, pero aquí estoy. Hoy es el día, hermanos. Por eso la palabra del Señor dice, es necesario que Jesús entre a tu casa. Es necesario. No, por otro lado, no busquemos otro camino.
No buscamos el único camino para la salvación es Cristo Jesús. Aleluya. El único, no hay otro, hermano. No busquemos el dinero, no busquemos la fama. Lo único que tenemos que buscar es a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y no te Aleluya. preocupes, hermano. ¿Cuántas cosas están pasando en estos tiempos, verdad? Terremotos, huracanes, temblores, sismos, tantas cosas, ¿verdad? Pandemias, ¿verdad? Por eso es necesario que esta noche Jesús entre a tu casa. Es necesario que esta noche Jesús entre a tu corazón. Y no te preocupes, porque el Señor está contigo. Aleluya. Ok, hermanos, esa es la palabra, hermanos, del Señor. Dios me los bendiga, los amo, el Señor me los bendiga a todos.